Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, Curro. Buenas tardes. Hoy te voy a decir buenas tardes. Siempre te digo buenos días, pero yo creo que hoy es una tarde especial, un día especial. Llevamos mucho tiempo esperándola, llevamos mucho tiempo hablando de ella en el podcast, de qué haríamos, que... Eso es como cuando piensas en tu bebé, ¿no? Y qué haríamos, cómo será. Yo creo que este momento tan especial, estamos a punto de verlo. Eso es. Y bueno, yo desde aquí, para dar una pista de este capítulo 200, diría que la gente aplaudiera porque estamos con público. Con público, Curro. eso es. Que a mí me sigue sorprendiendo porque tenía aquí apuntado la fecha en la que se emitió el primer episodio, Ana, que es el 21 de octubre de 2020. En ese momento hablamos de los orígenes de Calle Larios y creo que tú y yo trazamos como una idea de a ver qué sale de aquí, y lo que no imaginaba, pues eso, que 5 años después íbamos a estar con público y habiendo grabado 200 historias de Málaga, que parece difícil encontrar. Que íbamos a aguantar 200 semanas, porque además solo cerramos en agosto, pero bueno, hemos llegado aquí, efectivamente son 4 años y medio y los que nos queden, vengan, ¿no? Totalmente. Así que estamos aquí por darle contexto a los que nos escuchen. Estamos acompañados de casi de familia, de tantos y tantos seguidores de Memoria Sur en el Centro Cultural de La Malagueta. Desde aquí quiero dar las gracias a los compañeros que nos lo ponen todo fácil. Y bueno, pues estamos con un acompañante que nos va a arrojar muchísima luz sobre... creo que el monumento más importante de la ciudad, sobre la Catedral de Málaga. Yo tenía muchísimas ganas de hablar con él. Tenemos que reconocer, es que en este podcast lo contamos todo, que lo hemos intentado algunas veces y bueno, ya la última vez que no se pudo, digo, pues para el capítulo 200 merece la pena. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, qué responsabilidad. Siempre me tocan cosas de responsabilidad. Pues ya está, hombre, bueno, arquitecto de la Catedral de Málaga, el responsable de la obra, arquitecto, doctor, profesor, uno de los que mejor conoce la Catedral de Málaga, uno de los que más quiere también la Catedral de Málaga, vinculado a ella desde el año 2011, autor también de ese plan director que ha sentado las bases de lo que ahora se está construyendo, y bueno, junto con tus socios, ¿no? Con Adolfo de la Torre, pues el responsable, como suena eso, Mané, de terminar de construir la Catedral de Málaga, porque es lo que cuando Curro y yo nos planteábamos qué hacemos para el capítulo 200, yo decía, es que no hay ninguna ciudad del mundo, ninguna, que pueda decir que está construyendo su catedral, no rehabilitándola, no haciéndole un lavado de cara, no. A lo mejor el ejemplo más reciente lo hemos tenido en la Sagrada Familia, esa obra que se ha eternizado, Notre Dame, que fue, bueno, desgraciadamente una rehabilitación después de un incendio, o la Catedral de Milán, que sí que terminó de construirse en los años 60, después del siglo. Pero es que nosotros estamos en ese proceso, entonces era absolutamente fundamental, Mané, que nos acompañara en este aniversario. Así que bienvenido. Y muchísimas gracias por la invitación de Memoria Sur. Nosotros, bueno, yo quería hacer simplemente un dibujo para que la gente, tanto en sus casas y los que nos acompañan hoy, entiendan qué es la Catedral de Málaga, ¿no? Dónde venimos. Así que si os parece bien, voy a dar un par de pinceladas para que la gente lo sitúe. Hablar de la Catedral de Málaga es empezar a hablar de la Mezquita Mayor, que es donde se encontraba el primer origen de esa catedral y en torno a la cual se empieza a construir la catedral actual. A esos inicios de la Catedral de Málaga, como catedral cristiana por supuesto, lo situamos en 1487 y fue uno de los primeros proyectos que los Reyes Católicos quisieron llevar a cabo con la reconquista de Málaga. A partir de ahí vemos que hay unos años paulatinamente en los que la catedral se va ejecutando esa obra y que no, hasta que finalmente en el año 1768 cuando se abre el culto, tal y como la conocemos hoy. Y desde entonces, pues eso, siempre ha estado esa idea de volver a la construcción de la Catedral de Málaga, pero no se llega a ejecutar hasta que llegamos a fecha de hoy. Lo digo por hacer un rápido paseo por esa catedral. Fantástico. El año determinante, Mané, es 1528, ¿verdad? Ahí se pone esa primera piedra. Esa primera de muchas primeras piedras que hay en la Catedral de Málaga. La catedral, sí, porque la Catedral de Málaga no es un edificio que se ha construido en distintas fases, ¿no? Por eso a mí no me parece extraño, ¿no?, que volvamos a construir la catedral, porque la Catedral de Málaga no es un edificio que empezó a construirse un día y otro día se paró la obra, sino que ha arrancado muchas veces y muchas veces, desgraciadamente, se ha paralizado. Y esas paralizaciones son las que nos han ocasionado los grandes problemas
que tenemos hoy en día, ¿no? El gran problema de la paralización de la primera fase en 1588 implicó o causó el problema estructural que implicó la necesidad de la cubierta en el siglo XVIII. ¿Tú qué piensas cada vez que llueve, Mané? Ahora estaban cayendo unas cuantas gotas. Yo pienso, supongo que rezarás, ¿no? Sí, ahora gracias a Dios estamos de obra y tenemos muchos problemas con el agua, pero tenemos un equipo fantástico de personas que se desviven por reconducir el agua cuando llueve, ¿no? La dana esta que tuvimos hace unos meses, esa gente ni desayunó ni comió ese día, sacando agua, protegiendo con plástico. Fue triste, pero bueno. Emocionante también, emocionante, ¿no? Sí. Eso de no tener que enfrentarse a ese agua solo con la fregona, ¿no? Sino con gente que está dispuesta a currar y a dejarse la piel, ¿no? y que realmente entrega la vida. Vamos a dar un poco de contexto, Mané, porque tú estás implicado en la Catedral de Málaga desde el año 2011. Tuyo es el proyecto que hizo posible que se pudiera hacer esa visita por las cubiertas de la catedral. Decía en una entrevista que te hacíamos en el programa de la Alameda, que hacemos con 101 y Sur, que esa obra la hiciste ya pensando en que se pudiera quitar fácilmente para prepararla para lo que venía, ¿no? Esa obra la hicimos totalmente reversible, ¿no? Con ese criterio, ¿no? Cuando trabajas en un edificio de este tipo hay partes de obras que las haces reversibles porque entiendes que es una obra que con el tiempo puede cambiar y hay que tener mucho respeto al original, y hay otras partes pues que quizás hay que construirlas con carácter de permanencia porque entiendes que debe consolidar la catedral y solucionar problemas como el que ahora tenemos, ¿no? Esa obra que terminamos el 2015 para mí fue maravillosa, ¿no? Trabajamos, yo creo recordar que poner el sistema de barandilla obligaba a hacer 2.500 perforaciones en la piedra y no hicimos ninguna. Hicimos una serie de artimañas, ¿no? Doblando hierro para ir siempre a la junta y me he sentido muy orgulloso porque al demostrarla no hemos roto sillares, ¿no? Es decir, que esa finalidad de que fuera fácilmente desmontable finalmente ha cumplido sus objetivos, ¿no? Con esa obra nos dieron algún premio, sobre todo el más importante fue de la Bienal Hispanoamericana de Arquitectura, también de la Bienal de Arquitectura Española, y bueno, es que me dan ganas de presentar al concurso el desmontaje de esa estructura, ¿no? Que eso también sería de premio, ¿no? Por una parte es triste, ¿no? Porque dice una obra que hemos hecho con muchísimo esfuerzo, porque hicimos un esfuerzo intelectual brutal, pues se ha desmontado limpiamente sin perjudicar a la catedral, que era su objetivo, ¿no? Claro, lo diferente que son las obras, ¿no? Y ahora estamos haciendo otra obra porque incluso tenemos sillares de piedra, ¿no? Que tienen ese carácter de permanencia, ¿no? Yo creo que jugar con saber dónde estás en cada momento en la arquitectura es muy importante, ¿no? Para que tengas éxito tu obra, ¿no? En todos los aspectos, cualquier obra, ¿no? Hay que saber dónde estás, lo que tienes, la paleta de materiales que necesitas, a las necesidades que tienes que responder, que son de muchos tipos, incluso estéticas, ¿no? Pues eso es lo más importante de la arquitectura. A mí me apetece... Perdón. Tira, vamos allá. Es que tengo tantas cosas que preguntarte. Estamos los dos, creo que intentando. Venga, tira. No, muy rápido. Yo creo que es importante para el que nos esté escuchando, aunque parezca una pregunta muy obvia y muy tonta, pero que es importante saber qué se está haciendo en la Catedral de Málaga. O sea, qué es el motivo de esa obra. A mí siempre me dicen, ¿qué tal el tejado? Y digo, a ver, no estamos haciendo el tejado. El tejado es una parte. Estamos haciendo el sistema de evacuación de aguas completo de la catedral. La Catedral de Málaga tuvo muchos problemas constructivos en la segunda mitad del siglo XVIII, que los solventaron con maestría los arquitectos que estuvieron a cargo de la obra, pero la obra se paralizó y el tema del agua no se solucionó nunca. Entonces hemos tenido agua desde entonces. Y con esta obra, pues arriba se hace un tejado siguiendo el proyecto original de Ventura Rodríguez de 1764 y reinterpretándolo a la tecnología que tenemos hoy en día, porque sería absurdo trabajar con otras técnicas, ¿no? Aunque es verdad que tenemos canteros digitales, como digo yo, y también canteros de los antiguos. Les enseño unos vídeos a Ana graciosísimos, ¿no? Entonces, esa parte del tejado es la más bonita, la más
representativa, pero luego también pues tenemos el sistema de bajantes. Hemos hecho, antes le contaba Ana, hemos hecho una obra que yo estoy súper orgulloso y que no vamos a pasar la historia por ella, que son unas bajantes que hemos realizado en el interior de los muros de 18 metros, hemos perforado unas perforaciones de 250 milímetros para evitar sacar unas bajantes fuera que eran inviables, claro, porque destrozaban la estética de la catedral, y hemos hecho 3 perforaciones que consiguen sacar el agua de las terrazas intermedias y conducirla a la red de saneamiento general, ¿no? Y también, por supuesto, las terrazas intermedias, porque siempre está el tejado, las bajantes, terrazas intermedias, bajantes otra vez y red de saneamiento. Esas terrazas intermedias, que van muy avanzadas a la obra, son importantísimas porque siempre ha habido muchos intentos de hacerlo más representativo lo de arriba. Y lo de arriba siempre ha sido una catástrofe y lo de abajo solamente ha sido terrible, ¿no? Y entonces nunca llegaba el dinero abajo. Y entonces lo estamos trabajando con mucha intensidad, esa parte que es muy importante, porque además debajo están las capillas, que tienen muchos bienes muebles, claro, muy importantes, ¿no? Patrimonio de la ciudad. Claro. Entonces estamos cuidando mucho todas las partes, ¿no? Es verdad que el tejado es de madera, sigue las trazas. Sí, que la gente a lo mejor lo que espera ver es, que ya se puede ver por otra parte, esas primeras vigas del tejado. Pero antes hay un trabajo un poco ingrato, un esqueleto, ¿no? Por decirlo así. En silencio, que al final es lo que termina de salvar a la catedral, ¿no? Sí, esas bajantes. O sea, consiste en ponerla bonita, por supuesto, pero sobre todo en salvarla y en que cada vez que llueva, bueno, pues que no nos estemos llevando las manos a la cabeza porque haya que poner cubos dentro de la catedral. Ese bypass que hemos hecho ha sido pues una obra que hemos sufrido muchísimo. Hay que tener precisión de cirujano, Mané, para hacer ese... Bueno, no desviarse 1 centímetro, 2 centímetros en 18 metros. Yo creo que estaban todos los participantes de la obra pues estaban muy implicados y a más de uno le quita el sueño. Lo habían propuesto otros arquitectos con anterioridad, pero nadie se había atrevido y lo hemos conseguido, gracias a Dios. Ha sido fantástico. ¿Tú no tuviste ninguna duda cuando te encomiendan el trabajo de la obra de la catedral? ¿Qué pensaste? Lo hemos estado hablando antes, pero tú dijiste, Dios mío, esto... Bueno, nosotros hicimos el trabajo... Lo bueno y lo menos bueno. Nosotros hicimos ya mucho tiempo con el trabajo de la cubierta. Don Jesús me designó arquitecto de la catedral en el 2017. Nos pusimos a trabajar en un proyecto tan difícil, tan complejo, porque había que seguir las trazas de Ventura Rodríguez, adaptarse a la realidad de la catedral, hacer un proyecto que fuera más que digno, ¿no? Lo que se merece la catedral. Y eso, la arquitectura buena requiere de tiempo, ¿no? Y de tiempo y de madurar las cosas. La pandemia nos ayudó mucho porque te permitió avanzar. Nos dejó acabar, ¿no? Retirarnos del problema del día a día y centrarnos a todo el equipo solo en eso para acabar, ¿no? Porque llevamos años trabajando, pero había que terminar aquello de alguna manera, ¿no? Y lo hicimos con la convicción de que lo íbamos a hacer, pero sin ninguna seguridad, porque nos aventuramos directamente a un proyecto de ejecución muy complejo, sin tener licencia ni de básico ni de nada, ¿no? Y bueno, las cosas fueron rodando. Don Francisco bien lo sabe, nos ayudó muchísimo en esto y en este momento estamos, ¿no? Sí, la verdad es que es espectacular y es sobrecogedor ver. Bueno, es que ya el trabajo para poner la grúa, Mané, es que supuso una excavación arqueológica. Sí. Para poner las zapatas de la grúa. Es que es todo tan complicado, tan difícil, requiere tanto tiempo que... Es muy bonito, ¿no? Porque estamos trabajando para la grúa, tuvimos que excavar y descubrimos esos restos de cerámica de calcolítico de 3.500 años antes de Cristo, y estamos desde el 3.500 antes de Cristo a esa teja con ese gresificado que es tecnología del siglo XXI al límite, ¿no? Y dijo, pues que estamos trabajando en 5 siglos, ¿no? Y además pasando por todas las etapas, ¿no? Y ahora que estamos con el Sagrario también, pues estamos con esas excavaciones. Es muy bonito, ¿no? Y además que, antes se lo decía Ana también, cuando uno... yo siento que estoy trabajando con estos arquitectos, con Diego de Vergara o con Antonio Ramos o con José de Bada, ¿no? Los tenemos muy cerca porque sabemos las cosas que hicieron, cómo pensaban, que se arrepentían. Y probablemente hablaban a través de su obra, ¿no? Y dejaban incluso... Cuando tú te has afrontado un proyecto de esta envergadura, eres consciente, bueno, sí, serás consciente de que tu trabajo lo van a ver otros, probablemente algún siglo que otro después.
esa manera de hablar, de tratar los materiales, ¿tú eres capaz de reconocer quién hizo qué según la...? Bueno, evidente, ¿no? No te estoy hablando de lo cronológico. Claro, no por piedad, sino por claro. estilo, por la Bueno, manera de a trabajar. ver, hoy en día tenemos una... Tú dices, este era concienzudo, o este era un poquito... Hoy, A eso me refiero. incluso se puede uno atrever a hablar de su personalidad, ¿no? A través de su trabajo. Eso es lo que ¿no? te pregunto. A ver, Vamos a ver, mejor está mal decirlo, ¿no? Pero yo creo ¿con que... quién te gustó más encontrarte? Decir, bueno, Para este ir- de Vergara, perfecto. Yo Ahora después para, me tienes que hablar de para las tomarme una columnas. cerveza me iría con José de Bada, que era ¿sí? como más, ¿no? Yo creo que profundizaba menos. Yo Perfecto. para hacer el proyecto de socio me iría con Antonio Ramos, seguramente. Fantástico. Sí, y en momentos iniciales para el tema de la creatividad me iría con Diego de Vergara, ¿no? Que es el que ha hecho que la Catedral de Málaga sea un edificio único en la historia de la arquitectura. Y además que estuvieron a punto de quitarle el proyecto. Sí, bueno, eso... Y gracias a que estuvieron a punto de quitarle el proyecto, dejó en la Catedral de Málaga un sello único en todos los templos de este tipo del mundo, ¿no? Claro, a ver, aquello se estaba construyendo, ¿no? Con las trazas que trajo, bueno, estaba haciendo con la planta de Enrique Gas, que era el arquitecto de arquitectos, que vino de la Catedral de Toledo y parece ser, ¿no?, que vino a Málaga con Diego de Siloé, que era un arquitecto burgalés que había aprendido el estilo renacentista en Italia, porque había trabajado en Nápoles. Y bueno, introdujo Diego de Siloé ese nuevo estilo aquí a Málaga, que era posible porque Málaga no tenía un arraigo medieval, ¿no? Era un poco una ciudad con cierta libertad, como ahora, ¿no? Igual, ¿no? Un poco... Yo creo que Málaga siempre ha tenido ese sello. ese sello de libertad. Y luego, bueno, empezó esa arquitectura, pero yo creo que si hubiera continuado con ese proyecto de Siloé, quizás se hubiera convertido la Catedral de Málaga en una pequeña versión de la de Granada, ¿no? Y yo creo que cuando llegó Diego de Vergara a mitad del siglo XVI, que de pronto se murió el arquitecto anterior, Fray Martín de los Santos, y a él, que era aparejador, le tocaba ser arquitecto, y de pronto al deán de la catedral, deán Fernando Ortega, se le ocurrió llamar a Andrés de Vandelvira, que era el mejor arquitecto, el más brillante, era el Bernini andaluz, ¿no? Era una cosa... Y él, claro, imaginaba, decía, pero si ya me tocaba a mí, ya se ha muerto mi jefe, ahora paso de cantero a aparejador y ahora me toca mandar aquí. De pronto me llaman a un fuera de serie y inventó esta cuestión, ¿no?, del pilar de ático, ¿no? Elevó las naves laterales a la altura de la central y generó un espacio, se me ponen los pelos de punta de pensarlo, único en la historia de la arquitectura, ¿no? Que yo cuando entregué la catedral, que uno se emociona con esa arquitectura tan distinta, ¿no? Claro, al elevar las naves laterales, el pilar, recreció el pilar con una especie de pilastra toscana y generó un elemento que es único en la historia de la arquitectura. Leopoldo Torres Balbás, un arquitecto del siglo XX español, cuando llegó a Málaga no lo entendió para nada y dijo, bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué han hecho aquí? No guarda los órdenes, las proporciones de los tratados, ¿no? Esto es Málaga. ¿Qué pasa en Málaga? No exactamente. Y ahí está su emoción, ¿no? Ese espacio que es soberbio, ¿no? Y es muy bonito porque hablaba Miguel de Bollecinta, un historiador, un sacerdote historiador, que describió la catedral, que estaba lo cristiano encima de lo pagano, porque sobre ese basamento que era de estilo, de que llamamos renacentista, pero entonces se llamaba estilo romano, ¿no? Sobre eso superpuso el gótico, es decir, invirtió el orden, ¿no? En vez de estar abajo gótico y encima de los renacentistas, lo invirtió en cierto modo. No en estilística, no en formalidad, pero sí en buscar esa altura, ¿no? Entonces decía que vencía lo cristiano sobre lo pagano. Esa descripción de Bollecinta me parece absolutamente maravillosa. Y esa cuestión tan creativa, pues se la debimos a este señor, que le pusieron a competir con Vandelvira y de pronto pues tuvo que inventar algo nuevo, y en ese inventar algo nuevo inventó esta cuestión de este pilar y elevar las naves a la misma altura que la recoge de otra arquitectura, generando un espacio súper emocionante del que tenemos que estar orgullosísimos y con el que convenció al Cabildo, y que luego escribieron a Vandelvira y le dijeron, no hace falta que usted venga,
que está muy bien entretenido con Jaén y con Úbeda y todas estas cosas que hace usted también, y aquí nos quedamos con lo nuestro, ¿no? Con el nuestro. Y cuando hablamos de la catedral, de lo que se está haciendo, hablamos de cómo se fue evolucionando durante todos esos años. A día de hoy, ¿qué se tiene en cuenta de ese pasado? O sea, ¿la reconstrucción que está haciendo sigue esos planes iniciales? Ahora, nosotros, claro, pedimos la cubierta, el proyecto de la cubierta, hicimos 2 versiones. La cubierta estricta, para que tuviera ese posible carácter reversible, y en el proyecto incluimos el remate de la crestería de todo el borde, todo el perímetro de piedra con todo el sistema de balaustradas, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer una cubierta y no acogerla en un sistema de fábrica tal como estaba pensada, que es una cubierta oculta, no es una cubierta con alero, es una cubierta oculta, pues había que rematar esa fábrica para que quedara terminada, ¿no? En eso lo vieron lógico y nos dieron el permiso para construir ese balaustre de borde, y de pronto nos pidieron, bueno, cuando empezamos la obra pedimos una revisión de proyecto por el frontón, porque claro, hacíamos una maniobra, dijéramos, algo extraña para evitar tocar un frontón inacabado, pero con la envergadura que tiene la obra parecía lógico entestar con el frontón, con el hastial, como lo hacen todas las catedrales, todas las iglesias, ¿no? Con cubierta. Y en ese trabajo hemos descubierto que aunque la Catedral de Málaga se saltara la norma, Diego de Vergara cumple todas las proporciones clásicas al milímetro. Es decir, este Ramos era un estudioso, y también Bada y también los anteriores, ¿no? Pero bueno, tenían el Tratado de Viñola, lo tenían aquí, como yo lo tengo ahora, claro, encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno... Para ser respetuoso, además a mí me gusta cuando dice la reinterpretación contemporánea del proyecto. Bueno, ahora mismo estamos aquí todos haciendo una reinterpretación contemporánea de la catedral, ¿no? Cuando hablamos de la catedral en nuestros días, estamos hablando de la catedral... Claro. Con los ojos de hoy. Parte del siglo XXI. Con los ojos de hoy, ¿no? Claro. Y esta gente tampoco está tan lejos, porque si pones a todas las generaciones una detrás de otra, pues aquí está... casi le llego con, sí, no estamos tan con lejos. el brazo. Estamos muy cerca, y luego pensaban muy parecido a nosotros, ¿eh? Por lo menos como con la arquitectura, que ha cambiado en muchos sentidos, pero... Ha cambiado la técnica, pero yo entiendo que a la hora de hacer un templo de las características de la Catedral de Málaga, la forma de observarla en su conjunto tiene que ser bastante similar, ¿no? Bueno, y también estamos trabajando con la cantería como ellos. Cambian maneras de trabajar esa cantería, pero estamos con la cantería, que el arquitecto es que perdió mucho cuando perdió la piedra, y nosotros estamos recuperando, se está recuperando. Ahora en la Bienal de Venecia de este año se ha hecho una selección de trabajo, y hay mucho trabajo con piedra, ¿no? Ese volver a la piedra, ¿no? Que no tenemos esta cuestión del acero, la onda electromagnética, tema de materiales naturales, lo que nos genera residuos, etcétera. Hay muchas cosas. Habéis tenido que pensar mucho en los materiales, pero a mí me gustaría que contaras un poco para que se haga la idea de lo que ha representado hacer cada pieza al milímetro, ese proceso de planificación, diseño al milímetro, de hacerlo en impresión 3D y de realmente después ver sobre el terreno que afortunadamente todo encaja, ¿no? Bueno, y gracias a Dios tenemos unos medios, una tecnología muy avanzada. Hemos podido escanear en 3 dimensiones la catedral completa. ¿Quién es más cerca? ¿Cómo? ¿A este lado? Ahí. Tenemos una tecnología con la que podemos controlar geométricamente la catedral de una manera muy muy precisa, que ellos no tenían, y que vemos deformaciones muy grandes porque ellos no tenían estos medios. Bueno, sí, tenían sus medios, pero hoy en día somos más precisos. Entonces el trabajo nuestro requiere mucha precisión durante el inicio de la obra. Por ejemplo, por la estructura de madera, llevamos años haciendo un modelo tridimensional, y el último año ha sido muy intenso para tener al milímetro cada una de las piezas, porque cada una de las piezas que se han diseñado se están se están fabricando en el País Vasco, y vienen aquí en un camión con la medida exacta, que llega allí, la pone y está perfecta, ¿no? Al milímetro, ¿no? Y bueno, pues requiere mucho trabajo
de algunas partes es más sencillo. Cuando trabajamos con cantería ya es más complicado, ¿no? Pero bueno. Bueno, me consta que tienen buenos canteros. Buenísimo, sí. Porque me ha enseñado antes un vídeo de uno de sus canteros, que además es cuarta generación de canteros. Podríamos incluso intentar dejarlo en las notas del podcast, porque qué manera de trabajar una piedra, de ver exactamente dónde tiene que poner para darle y que salga la lasca de piedra sin hacerle ningún daño al conjunto, ¿no? Bueno, vivimos un momento apasionante, ¿no? Vivimos un momento que tenemos tecnología de cantería digital, ¿no? Que nos cortan perfectamente las piedras y en el que hay muchísimo trabajo detrás de arquitectos diseñando cada uno de esos despieces, pero luego hay cosas que también se hacen a mano y yo creo que no hay que renegar y que se deben hacer a mano, además. Claro, yo creo que hay se puede combinar, ¿no? Ambos, sí, es decir, que yo creo que en un momento te conviene más una cosa y en otro momento otra, y luego hay una economía que salvar y bueno, tenemos, bueno, a mí me preguntaban el otro día en una entrevista cuál era, porque me preguntaban sobre el material y decía, no, la madera del País Vasco, de aquí cerca, la piedra de Levante y tal. Digo, el material son las personas, es decir, tenemos todas las personas que están trabajando en la obra son de aquí, ¿no? Hasta ahora, ¿no? No decimos que no venga gente de una manera, bueno, somos muy hospitalarios, pero y hay instaladores ahora también del País Vasco, pero la gran masa de oficios. ¿Cuánta gente hay ahora en la...? Pues ahora habrá unos 15 o 20, por ahí. Ya dependiendo, ahora va a entrar más... No le gusta que le llamas carpinteros, son montadores de estructuras. Ah, sí, no le son gusta. Estructuristas de madera. Yo no soy carpintero. Estructuristas de madera. Sí. Madre mía. Bueno, y ahora entra un equipo nuevo porque empieza a llegar más material y ya las primeras 3 cerchas fueron un poco a ver para situarnos si todo iba a ir correctamente, ha ido todo fantástico y ahora empezará esto a coger mucho ritmo y se incorporará más gente para ir avanzando en ese tema, ¿no? Mientras que vamos avanzando, no olvidemos a las terrazas intermedias que se están haciendo ahora, estamos acabando la girola y bueno, todo un poquito a la vez. Todo va marchando. Curro, lo veo ahí. Yo quiere preguntar. Tengo aquí un montón de preguntas, pero vamos, que yo quiero ir al detalle, quizá incluso al anecdótico. Mucha gente sabe, porque lo hemos contado ya en capítulos anteriores del podcast, que durante mucho tiempo allí vivió gente, había un barrio dentro de la catedral, que cuando tú estás subiendo a la zona alta hay grafitis en las paredes, que es algo que llama la atención de la catedral. ¿Qué tipo de detalles has encontrado tú en la catedral que te llamen la atención? Mira, me tocas precisamente ahora mismo porque mi padre está en el hospital y ayer había, en la cama de al lado, había un señor que me dijo, no, yo es que fui monaguillo. Y empecé a enseñarle fotos de la catedral y me decía, ahí hay una ventana detrás y por ahí hay una escalera. Digo, se lo sabe el tío, que había una escalera que estaba cegada. Y digo, es que hay una sabiduría. Digo, la catedral... Bueno, me pareció maravilloso, ¿no? Ahí vivía mucha gente, me contaba cómo vivía la gente, ¿no? Cosas que yo veo y que imaginaba, pues la cuenta una persona que la ha vivido allí, claro. Y es muy emocionante. Y me emocioné muchísimo cuando me dijo lo de la escalera, me quedé, porque es que eso no lo sabe nadie en la catedral, ahora lo sé yo, después de investigar muchísimo, de hacer una cata, y no está tan lejos, estaba ahí, ¿no? Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.